Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Comenzamos con la novela Un soldado a la deriva en Poniente. Capítulo 1. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece. Todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 1. Llegada. Una terrible sonrisa adornó el rostro de Thanos. Soy inevitable. Sus dedos chasquearon, y no ocurrió nada. La confusión floreció. Tony Stark lo miró fijamente, con el corazón apesadumbrado por el deber. Y yo, soy Hiro. Unas botas pesadas golpearon la tierra quemada junto a él, con relámpagos crepitando en el aire. No, dijo Thor. Apoyó una mano en el hombro del hombre de hierro. Steve Rogers se unió a ellos, magullado, ensangrentado, con el escudo destrozado y el martillo pesado, pero aún erguido. Nosotros, dijo, agarrando el otro hombro de Stark. Las piedras palpitaron, cada una a su propio ritmo. Thanos se abalanzó sobre ellas, con negación e ira en el rostro. Somos vengadores, dijeron, y los dedos de Stark chasquearon. Y entonces las cosas se torcieron. Steve despertó mientras estaba sumergido en aguas heladas. Jadeó y evitó por poco inhalar una bocanada de sal, manteniéndose a flote automáticamente. Llevaba el escudo roto en el brazo, y se aseguró de que las correas aguantaran. El sol apenas asomaba por el horizonte, bañando el cielo de rosa y naranja. Por un breve instante, un destello de color cruzó el sol, pero luego desapareció. Distinguía un atisbo de tierra a lo lejos, y comenzó una brazada firme. Las preguntas sobre cómo había llegado allí podían esperar. Por ahora, la supervivencia era lo primero. Gracias a Dios, su escudo era más ligero de lo que debía ser. El sol estaba a punto de ponerse cuando finalmente tocó tierra. Se tambaleaba como un borracho, con el agotamiento acumulándose en su mente mientras escapaba de las olas. Incluso empezando de cero, ese nado lo habría agotado, y lograrlo después de luchar contra Thanos y su ejército, cayó de rodillas una vez que logró superar la marea, respirando hondo y entrecortadamente. Necesitaba uno de los festines de Stark, y luego dormiría una semana. El relincho de un caballo llegó a sus oídos, y levantó la cabeza con dificultad para mirar hacia él. Un grupo considerable de hombres vestidos de cuero trotaba hacia él. Curiosamente, portaban lanzas y escudos. En un abrir y cerrar de ojos, lo rodeaban, hablando en un idioma desconocido para él. Algunos parecían nerviosos, pero entonces uno lo señaló con su lanza y se rió. «Supongo que no hablan inglés, muchachos», preguntó. El escudo le pesaba en el brazo, pero se negó a soltarlo. El líder volvió a hablar, y esta vez Steve sintió que estaba más cerca de entenderlo. Recordó la vez que Nat le había mostrado un video sobre inglés antiguo. «¿Parlez-vous anglais? ¿Sprichst du English?», preguntó. Tenía la cabeza pesada y empezaba a marearse. La última vez que se sintió tan mal fue después de que lo sacaran del Potomac. Uno de los hombres desmontó y se acercó, mientras el resto lo observaba con cautela. El hombre se detuvo justo fuera del alcance de su brazo, con la lanza firmemente agarrada. Habló, y tenía el aire de quien hace preguntas. Repitió lo mismo, gesticulando con su lanza. «Steve Rogers. Capitán América», dijo, arrastrando las palabras como una bestia de un pozo de alquitrán. Empezó a inclinarse hacia adelante, perdiendo el equilibrio hasta que su cabeza quedó presionada contra la arena. Se aferró a la vigilia, pero la playa podría haber sido lo más cómodo que había encontrado en su vida, y se perdió en el sueño. Despertó con la paranoia de un soldado, con la respiración regular y los sentidos alerta. Podía sentir el calor del sol de la mañana en su piel y oír el tranquilo bullicio de un pueblo. Le recordó visceralmente a una pequeña aldea francesa donde él y los comandos se habían escondido durante la guerra, y por un momento creyó que lo estarían esperando si tan solo abría los ojos. Un rostro morado apareció en su mente y el momento se arruinó. Un aroma celestial lo acompañó, y su nariz se crispó. Podría haber recuperado su fingido sueño, pero su estómago decidió rugir con la furia de 100 soldados sobrios de permiso nocturno. Los pasos de una mujer o un hombre pequeño se acercaron a él, y abrió los ojos apenas para observar su entorno. Yacía en una cama en una cabaña rústica, en una sola habitación grande que hacía las veces de dormitorio, comedor y cocina. Una olla de estofado al fuego era la fuente del aroma divino, y comenzó a salivar. Su estómago rugió una vez más. Intentó levantarse de la cama, solo para entumecerse ante la protesta del inmenso dolor que sentía en todo el cuerpo. Olvidando el día después de que lo sacaran del Potomac, se sentía mejor después de algunas de sus peleas en Brooklyn. Con dificultad, Steve intentó levantarse, pero su cuerpo se rebeló.
recordó al coronel Phillips mirándolo con el ceño fruncido mientras intentaba una segunda flexión. Usar el guantelete le había hecho daño, y solo podía imaginar cómo se sentiría Tony. Thor probablemente estaría tan alegre como siempre, el vivaz fulano. Con gran esfuerzo, logró sacar las piernas de debajo de la áspera manta y sobre el borde de la pequeña cama, incorporándose lentamente hasta quedar encorvado con la cabeza entre las manos. El sudor le perlaba la frente y se tomó un momento para respirar. Los pasos que había oído se detuvieron cuando su creador entró en la cabaña. Pertenecían a una joven, con una cesta llena de ropa en la cadera. Dijo algo, que sonó como un saludo. «Lo siento, señorita», dijo Steve. «Parece que estoy lejos de casa». La mujer murmuró para sí misma, dejando la cesta en un rincón antes de tomar un cuenco y una cuchara de la mesa y dirigirse a la olla que estaba en el fuego. Después de llenarlo con el guiso, se acercó y tomó asiento en el borde de la cama junto a él. Lentamente, con cuidado, Steve aceptó el tazón de la mujer, llevándose a los labios la cucharada de carne jugosa y patata tierna. Una ambrosía líquida inundó sus papilas gustativas, y descartó la cuchara por completo, simplemente levantando el tazón y vertiendo el contenido en su garganta. En instantes, estaba vacío, y sus ojos se fijaron en la olla que aún hervía a fuego lento. La mujer arqueó ligeramente las cejas, pero tomó el tazón con un suspiro y se dispuso a llenarlo. La olla estaría casi vacía para cuando su hambre se saciara, y sus brazos temblaban por el esfuerzo de llevarse el tazón a la boca cada vez. «Gracias», dijo Steve, buscando con la mirada un fregadero, un cubo de la ropa sucia o algo que indicara una lavadora. No había nada a la vista, pero la mujer le quitó el cuenco de las manos y lo puso con varios platos usados en la mesita. Menos mal. No le gustaba la posibilidad de ponerse de pie sin caerse. «Me llamo Steve Rogers», dijo despacio y con claridad. «Capitán América». «¿Dónde estoy?» La mujer se encogió de hombros y dijo algo en el idioma local que él no pudo entender, antes de soltar lo que sonaban a nombres y un título. A pesar de las pocas veces que lo había oído, estaba empezando a acostumbrarse a cómo subía y bajaba en una frase, así como a lo que podrían ser palabras de enlace y conjunciones. «Steve Rogers», repitió, dándose un golpecito en el pecho. Luego la señaló. «¿Tú?» «Naeris Butters», dijo ella, señalándose a sí misma. «Steve Rogar», dijo ella, señalándolo a él. «Rogers», repitió Steve. «Rogers, Steve», dijo Naeris sonriendo. Sus ojos tenían un ligero matiz púrpura, pero por lo demás eran de un azul claro, y su cabello rubio oscuro denotaba una vida a la intemperie con su crudeza. Sin embargo, sus manos carecían de los callos del trabajo duro, y no tenía cicatrices que no pudieran cubrirse con un sencillo vestido hecho a mano. «Manta», dijo Steve, sosteniendo la manta que lo había cubierto. «Almohada», dijo, señalándola. Los ojos de Naeris se iluminaron, y ella repitió lo que él había dicho, antes de usar su propia palabra para cada una, señalando por turno. Obedientemente, Steve las repitió, fijándolas en su mente. Recorrieron la pequeña cabaña, Naeris le trajo todo tipo de utensilios comunes y los nombró. Cuando se quedaron sin objetos simples que pudieran nombrarse sin confusión, pasaron a las partes del cuerpo. «Pelo», dijo Steve. «Pelo», dijo Naeris, antes de decir una nueva palabra. «Cabeza». «Cabeza», repitió Naeris. «Ojos, nariz, labios». «Ojos, nariz, labios». De nuevo, las palabras locales vinieron. Steve sonrió. Iban rápido. A este paso, podría tener una conversación sencilla en una semana. Naeris le devolvió la sonrisa, la alegría por la oportunidad de aprender algo nuevo era evidente en sus ojos. A juzgar por lo que podía ver, dondequiera que estuviera no había mucha tecnología. Podría ser lo más emocionante que le había pasado, dondequiera que fuera, en mucho tiempo. La mirada de Steve se hundió al llevarse una mano al pecho, y se dio cuenta de que el vestido de Naeris se había deslizado, revelando más de lo que ella tal vez se sentiría cómoda. «Estómago», dijo, intentando parecer natural mientras su mano bajaba hasta su vientre. «¿Estómago?», preguntó Naeris, con un tono interrogativo en sus palabras. La picardía se reflejaba abiertamente en su rostro, y Steve sintió que se le encogía el estómago. Se ahuecó los pechos a través del vestido, sonriendo con suficiencia al decir la palabra. «Estómago», dijo Steve con firmeza, dándose un golpecito, antes de darse un golpecito en el pecho también a regañadientes. Pecho. El siglo XXI lo había acostumbrado a ciertos comportamientos, pero una franqueza como esta aún le garantizaba una reacción.
Tosió, antes de señalar vagamente el torso de Naeris. Pechos. Ella rió, señalando el leve rubor en su rostro. Por desgracia, el control de las reacciones involuntarias no era algo que el suero le hubiera permitido controlar. La risa se convirtió en un bufido, y ahora era el turno de Steve de sonreír con suficiencia. Cubriéndose la boca con una mano, pareció momentáneamente mortificada, antes de fulminarlo con la mirada. Naz se habría llevado una buena patada, su buen humor se agrió al pensar en Natasha. Había muerto hacía solo unas horas desde su perspectiva. Ni siquiera sabía si alguien más había caído en el enfrentamiento final con Thanos. Junto a él, Naeris percibió su estado de ánimo, y su sonrisa se desvaneció. Le dio un golpecito en la pierna y dijo una palabra. Pierna, dijo Steve. Concéntrate en el ahora. Llora después. Steve tardó 3 días en poder valerse por sí mismo, y otro más en dejar de tener puntos negros en los bordes de la visión. Naeris lo cuidaba con más cariño que algunas enfermeras que había conocido tras su transformación, llevándole comida cada pocas horas. Al ritmo que iba, la agotaría. Tendría que compensarla. No todo el mundo podía permitirse un festín como el de Tony. Steve respiró hondo mientras completaba otra vuelta por la pequeña vivienda, saboreando su suavidad. Podía respirar con facilidad sin que se le atascara el pecho, y ya no le temblaban los brazos después de comer. Estaba listo. Naeris, dijo, llamando la atención de la mujer. Ella levantó la vista del calcetín que zurcía junto a la chimenea. Voy a dar un paseo. ¿Sí? Su dominio del idioma era sencillo, pero mejoraba rápidamente. La mujer pensó un momento antes de asentir. Voy contigo, dijo, dejando el calcetín en el suelo. Está bien, dijo Steve, negando con la cabeza. Ya se había esforzado demasiado en ayudarlo. Si sobrevivía saliendo de casa sin escolta en Brooklyn, podría sobrevivir aquí. Donde quiera que estuviera aquí. Naeris soltó un lío de palabras con una sonrisa burlona, usando deliberadamente palabras que Steve aún no había aprendido. El supersoldado suspiró derrotado. Era difícil discutir cuando uno se veía reducido a charadas, y esperando mientras Naeris se ataba las sencillas sandalias que usaba siempre que salía de casa. Él los guió mientras salían de la cabaña que había sido su mundo durante casi la última semana, con Naeris casi flotando a su lado. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras disfrutaba del sol y la brisa al salir, tomándose un momento para saborearla. La brisa traía consigo el fresco aroma del mar. Un pueblo se extendía ante él, calles embarradas que corrían de un lado a otro sin planificación alguna, todas alrededor de un castillo achaparrado que parecía abrazar el suelo. Las gaviotas graznaban en el aire y el sonido de las olas rompiendo se oía a lo lejos. Su aguda mirada distinguió a un hombre con armadura patrullando lentamente las murallas, con una lanza al hombro. Eso, no era lo que esperaba, y dudaba estar atrapado en una comunidad de apasionados de la recreación histórica. ¿Al agua?, preguntó Steve. ¿A la playa?, dijo en inglés. Naeris asintió. Sal y agua. Playa. Avanzaron con paso firme por la aldea. La altura y la complexión de Steve atraían las miradas de quienes se cruzaban con ellos. Comparado con sus delgadas y curtidas figuras, era un Adonis venido a la tierra, incluso a pesar de la ropa deshilachada y prestada que llevaba. Mientras avanzaban, Naeris seguía señalando cosas y dándole las palabras en su idioma, que Steve repetía obedientemente. Su diligencia de los últimos días había sido bien recibida, y su entusiasmo le había ayudado a progresar más rápido de lo que habría sido de otro modo. La cortesía con la que la había tratado tampoco le había hecho daño. Tenía la sensación de que era algo a lo que ella no estaba acostumbrada. Hay gente que simplemente no sabe cómo tratar a una dama. Aquí y allá, Steve veía una pared desmoronada o un tejado con un evidente remiendo. Donde quiera que estuviera, no les iba muy bien. El aislamiento era una cosa, pero no le parecía la solución adecuada. Sabía que incluso hoy en día había lugares donde uno podía ir y sentirse como si hubiera retrocedido a la época de las carretas, pero esto era algo diferente. Incluso para un pueblo de tiempos pasados, se sentía deteriorado, como si luchara por sobrevivir. No le gustaba lo que eso pudiera significar para lo que le había costado a Naeris alimentarlo. Apartó los pensamientos lúgubres. El sendero que seguían había llegado a la playa, abriéndose a una triste extensión de arena que habría parecido más propia de Inglaterra que de Estados Unidos. Aún así, era un cambio de aires respecto a la cabaña, y Steve disfrutó de la sensación de la arena entre los dedos de los pies. Naeris revoloteaba a su lado, como si fuera a desplomarse en cualquier momento.
¿Este lugar, cómo se llama? Preguntó Steve. Punta Afilada, dijo Naeris. Dando un paso al frente, se arrodilló y comenzó a trazar una forma en la arena húmeda. Poniente, dijo, señalándolo. Poniente, repitió Steve, agachándose a su lado. ¿Era ese el nombre del país en el que se encontraba? No era el nombre de un lugar que conociera, pero bien podría ser el nombre que le daban los lugareños. Naeris lo observaba atentamente, como si buscara algo. Señaló el océano, hacia el este. Esos, repitió Steve obedientemente. ¿Quizás la palabra para este? No, habría enumerado las otras direcciones al mismo tiempo. Naeris frunció el ceño, como si considerara algo sin sentido. Empezó a dividir la primera forma que había dibujado y luego señaló cada sección por turno. El norte. Tierras de los ríos. El valle. Tierras del oeste. Islas de hierro. Tierras de la corona. El dominio. Torne. Estados entonces. O tal vez países por derecho propio. ¿Punta Afilada dónde? Preguntó. Naeris señaló una lengua de tierra en la costa este de Poniente, en las tierras de la corona. ¿Quién? Preguntó Steve, señalando el castillo. Capitán Baremon de Punta Afilada, dijo Naeris. Así que había una guarnición local dirigida por un capitán. ¿Estaban a cargo de toda la aldea o reportaban a un consejo civil? Steve no pudo evitar sentir que algo se le escapaba. Punta Afilada, Baremon, dijo Steve. Luego señaló el mapa básico. Poniente, ¿quién? Aerys Targaryen, dijo Naeris, y luego una palabra que Steve no conocía. De Poniente. Steve repitió la palabra, interrogativa. Naeris pensó por un momento, luego dibujó algo más en la arena. Después de un momento, Steve vio que era una corona. ¿Aerys Targaryen hombre, mujer? Preguntó Steve. Hombre, dijo ella. Rey Aerys Targaryen, confirmó Steve. Un rey, entonces. De las monarquías que aún existían, solo podía pensar en unas pocas que realmente gobernaran, y ninguna de ellas era europea. Su instinto le decía que se le escapaba algo más que algo. ¿América? Preguntó, señalando el contorno del mapa. Naeris negó con la cabeza. No lo sé. ¿Iron Man? ¿Thor? ¿Hulk? ¿Halcón? ¿Bruja Escarlata? Preguntó con voz serena. ¿Thanos? Naeris volvió a negar con la cabeza. Lo siento. Steve negó con la cabeza lentamente. Kansas no solo se había quedado atrás, ni siquiera estaba en su retrovisor. Y ahora todo su esfuerzo por ponerse al día con las referencias había sido en vano. Una risa escapó de su garganta. Vaya. ¿Acaso no era algo? Las piedras y el guantelete eran los responsables de esto, eso lo suponía. Y había visto un destello de luz cuando lo sumergieron por primera vez en el mar hacía menos de una semana. Era naranja, maldita sea, ¿qué piedra había sido? ¿Alma? ¿Estarían Stark y Thor en algún lugar de esta tierra con él? Si lo estaban, al menos serían fáciles de encontrar. Solo tendría que seguir las explosiones. Siempre había otra lucha. Había superado todos los desafíos desde Brooklyn hasta ahora, y no iba a flaquear. Ya se preocuparía después. Ahora mismo, tenía que recuperar fuerzas. Decidiría qué hacer después de eso. Por mucho que quisiera pasar más tiempo al aire libre, no quería distraer a Naeris de su trabajo por más tiempo. Quizás se escaparía más tarde por su cuenta. Con un gruñido, se puso de pie y emprendieron el regreso a la aldea. Se oían maldiciones en el aire mientras caminaban de vuelta a la cabaña de Naeris. Fuera cual fuera el idioma, un soldado reconocía una maldición al oírla, y un anciano maldecía a mansalva más adelante, por el camino que recorrieron. Había una carreta atascada en el barro y una mula luchaba por sacarla. El hombre canoso la empujaba sin suerte. Al acercarse Steve y Naeris, los vio, pero no dijo nada y siguió empujando su carreta. A ver, señor, déjeme ayudarle con eso, dijo Steve, volviendo al inglés sin darse cuenta. El anciano lo miró fijamente. ¿Eh? En lugar de titubear en su explicación, Steve puso las palabras en práctica y se acercó a la carreta. Puede que estuviera débil y recuperándose, pero el día que no ofreció ayuda a quienes la necesitaban, con un gruñido, tanto de su cuerpo como de la carreta, el barro soltó las ruedas con un sonido de succión, y la mula avanzó tambaleándose con una carga repentinamente más ligera. El anciano soltó una carcajada complácida, dándole una palmada a Steve en la espalda. Escupió un torrente de palabras por la comisura de la boca, logrando de alguna manera que sonaran como un idioma completamente diferente al que Naeris le había estado enseñando.
Steve simplemente miró a Naeris con una ceja levantada, pidiendo ayuda. Naeris sonrió y le habló al hombre de barba canosa. El hombre escuchó, frunciendo el ceño, antes de comprenderlo todo. Señaló a Steve e hizo una pregunta, y Naeris respondió. Pensó un buen rato y finalmente tomó una decisión. Metió la mano en su carreta, sacó un saco que apestaba a sal y vinagre y se lo entregó a Naeris. Ella intentó negarse, pero el hombre insistió, hablando más. ¿Qué dice? Preguntó Steve. Con un suspiro, Naeris aceptó el saco y se volvió hacia Steve. Corbin, dame comida, yo te doy monedas. Mis monedas, pequeñas. Por la carne, tú trabaja. Se giró y señaló el muro de piedra que bordeaba el camino. Muro. Ayuda a hacer el muro. Sí, dijo Steve sin dudar. Gracias, le dijo a Corbin. Yo ayudo. Corbin asintió, le dio otra palmada a Steve en el lomo y se acercó a su mula, tomándola de la correa. Libres del barro, partieron rápidamente. Gracias, Steve Rogers, dijo Naeris, casi pronunciando su nombre en una sola palabra. Monedas, duras. Tú me ayudas, dijo Steve. Yo te ayudo. Naeris le dedicó una leve sonrisa y continuaron hacia su casa. No habían regresado por más de 5 minutos cuando llamaron a la puerta, 3 golpes rápidos. Naeris llegó a la puerta antes de que Steve pudiera hacer más que levantarse de la cama, abriéndola para revelar a una joven que llevaba una canasta en una cadera. La canasta fue descartada rápidamente mientras las dos mujeres intercambiaban un abrazo, una ráfaga de conversación pasando entre ellas. Steve vio cómo la recién llegada lo miraba, sus ojos astutos mientras le decía algo a Naeris con una sonrisa. Naeris le dio una palmada suave en el hombro y negó con la cabeza, antes de señalar la canasta y hacer una pregunta. La mujer respondió, y su anfitrión se giró para mirarlo. Steve Rogers, tu ropa, dijo Naeris, acercando la canasta y colocándola delante de él. Su ropa. Con un sobresalto, Steve se dio cuenta de que apenas había pensado en la armadura con la que había llegado. Con entusiasmo, abrió la cesta para revelar su atuendo, con una estrella blanca orgullosamente colocada en la parte superior. La recorrió con la mano. Estaba limpia, con apenas rastros de la suciedad de la batalla o la sal que la habría incrustado después de su breve baño del día. Incluso olía ligeramente a lavanda. Gracias, dijo, mirando a la mujer. Le sonrió. Muy bien. La mujer lo miró a los ojos y pareció tartamudear por un momento, hasta que Naeris le dio un codazo en el costado. Ella le dio una palmada en la espalda e hizo una reverencia antes de retirarse de la cabaña, cerrando la puerta al salir. Naeris resopló, acercándose a inspeccionar la cesta con él. Su mirada estaba ligeramente asombrada. ¿Tu ropa? ¿Mucho dinero? Sí, dijo Steve. Mucho dinero. ¿Eres el rey? No, solo un capitán, dijo Steve rápidamente. Él, un rey. Ese sería el día. Aunque su mamá siempre le había dicho que podría ser presidente si quería, sacó su traje de la cesta y lo revisó pieza por pieza, inspeccionándolo en busca de daños. Quien lo había limpiado había hecho lo que podía, pero claramente carecía del equipo, y mucho menos del conocimiento, para hacer reparaciones. Podía ver cortes y roturas donde Thanos lo había golpeado, y al levantar la vista casi podía sentir cada golpe de nuevo. Yelmo, peto, pantalones, botas, guantes. Todo presente, todo en buen estado de funcionamiento, pero, ningún escudo. Su escudo no estaba entre su equipo. ¿Dónde está mi escudo? Dijo Steve. No era una pregunta. La espalda de Naeris se enderezó ante su tono. ¿Esto no es todo? No. Tenía un escudo. Roto. Esto, golpeó la estrella en su peto, en el escudo. ¿Dónde? No lo sé. ¿Nadas con escudo? Preguntó Naeris. Mi escudo. Mi arma, dijo Steve. Apretó los puños. Lo tenía en la playa. Naeris de repente pareció preocupada. El capitán Baremon, su voz se fue apagando. Steve entrecerró los ojos. ¿Lo tiene Baremon? ¿Lo aceptaría? Quizás, dijo Naeris, moviendo la mano. Poco dinero en punta afilada. Tu ropa, mucho dinero. Tu arma, veo a Baremon, dijo Steve. ¿Me aceptas? Hoy, menos bien. Bebe, dijo Naeris. Mañana, más bien. Steve dejó escapar un suspiro. Por mucho que quisiera exigir respuestas de inmediato, podía ver la sabiduría en esperar. Vamos mañana. Se levantaron con el sol a la mañana siguiente y rompieron el ayuno con pan y queso, discutiendo su plan para acercarse a Baremon. No había mucho que planear, en realidad.
Se darían a conocer en las puertas del castillo y solicitarían una audiencia. ¿Nos recibirá?, preguntó Steve mientras hacía su cama. «¿Recibirnos?, sí», dijo Naeris. Se estaba vistiendo detrás de una cortina de sábanas que colgaba de las vigas. «Escucha», su voz se fue apagando, con un encogimiento de hombros. Steve frunció el ceño, pero no dijo nada. Hasta que se encontrara con el hombre, había poco que pudiera planear o asumir. Tal vez el capitán estaba tratando de reparar el escudo, aunque resopló ante la idea de que un simple herrero pudiera trabajar con vibranium. Aún así, tendría que al menos decidir cómo presentarse al capitán del castillo. En la cama yacían dos juegos de ropa: la sencilla túnica y los pantalones que Naeris le había regalado, y su traje. El traje se deslizó como un viejo amigo, y Steve se sumió en una profunda reflexión mientras se lo abrochaba. Su peso era reconfortante, y por un instante sintió que podía mirar por encima del hombro y ver a su equipo esperando órdenes. Se sujetó el tocado al cinturón. Naeris emergió de detrás de la cortina de privacidad, con la boca abierta para hablar, y se detuvo en seco. Sus ojos lo recorrieron con un toque de color en sus mejillas. Parecía haber olvidado lo que iba a decir. «Tu vestido se ve bonito», dijo Steve, sacándola de su vacilación. El vestido le quedaba bien entallado, azul marino con ribete blanco. Por lo que Steve había visto de los aldeanos, probablemente era la prenda más cara del pueblo, salvo quizás el castillo. «Gracias», dijo Naeris. «Fue un regalo de mi padre». Se sacudió. «Vamos. Guía el camino», dijo Steve. Su camino a través del pueblo atrajo miradas, tanto hacia Naeris como hacia Steve. Podía captar vagamente conversaciones murmuradas a su paso. Esto era casi tan malo como Brooklyn en aquellos tiempos, cuando salió con Liz O'Rourke en su única cita. Llegaron al castillo enseguida, de pie ante un rastrillo cerrado. Había un solo guardia en lo alto de la muralla, un hombre canoso apoyado en una lanza, observándolos desde arriba. El guardia gritó una orden, un llamado para que se identificaran al oído de Steve. «Naeris Butters», respondió Naeris. El reconocimiento se dibujó en el rostro del hombre. «¿Y él?», preguntó. «Steve Rogers», dijo Steve. Naeris lo miró con extrañeza, y el guardia observó con recelo el traje de Steve, pero golpeó la piedra de la muralla con su lanza. «Abre la puerta», gritó a alguien que no estaba a la vista. Al cabo de un momento, el rastrillo empezó a elevarse con un chirrido, y los dos lo atravesaron para entrar en el castillo cuando se elevó lo suficiente. A ojos de Steve, el patio del castillo no tenía nada de especial, solo un espacio abierto con tierra compactada para entrenar en el centro y unos cuantos establos para caballos a un lado. Una pasarela cubierta de madera recorría el interior de las murallas, oculta desde el exterior. «Naeris, chica», saludó el anciano guardia mientras bajaba con paso pesado las escaleras que conducían al patio. «¿Qué te trae por aquí?» «Queremos ver al capitán Barrymon, Garrett», dijo Naeris. «Ah, sí», dijo Garrett. «¿Pero por qué querría verte?» «Le preguntaré por mi escudo», dijo Steve. Hizo una mueca al comprender el idioma. Garrett levantó la vista, y luego la miró. «Steve Rogers», dijo lentamente. «Ese no es un nombre de poniente». Habló más, pero Steve solo distinguió el tono de una pregunta. «¿Quieres saber de dónde eres?», le explicó Naeris a Steve. «De América», dijo Steve, dándose un golpecito en la estrella que lucía con orgullo en el pecho. Garrett escupió a un lado, frunciendo el ceño. Le habló a Naeris rápidamente, demasiado rápido para que Steve lo entendiera, algo que Steve sospechó que era intencional. Su tono era de advertencia. Naeris habló con desdén, restándole importancia. «En tu cabeza», dijo Garrett, encogiéndose de hombros. Soltó un silbido penetrante, cuyo sonido resonó por todo el patio, y esperó. Momentos después, un chico salió corriendo por una puerta lateral del patio, vestido con la tosca ropa de un campesino. «¿Ser?», le preguntó a Garrett. «¿Dónde está el capitán?», preguntó Garrett. «Desayunando con el mercader», respondió el chico. Miró a Naeris, casi demasiado rápido para verlo. «Ve a ver si acepta invitados», ordenó Garrett. «Rápido». El chico salió corriendo, dejando una estela de polvo a su paso. «Será mejor que sepas lo que haces, muchacha», le dijo Garrett a Naeris. Se marchó dando tumbos, volviendo a su puesto en el muro donde aún podía vigilarlos. «Esto suena a más», dijo Steve. Naeris tenía los labios fruncidos. «El capitán Barrymon es mi primo. Mi padre era el capitán Barrymon, pero mi madre no era su esposa». «Yo soy», dijo una palabra que él desconocía.
¿Nacido fuera del matrimonio? Preguntó Steve. ¿Fuera del matrimonio? Naeris repitió la palabra. Padres no casados, dijo Steve. Sucede. Naeris lo miró de nuevo con extrañeza. Sí. Sucede. El chico regresó, resoplando. El capitán Barrymon te recibirá. Sígueme. La conversación se interrumpió mientras lo seguían. El chico los condujo al interior del castillo y subieron un tramo de escaleras de piedra. Steve olió su destino antes de que lo vieran, el aroma a ricas carnes y salsas emanaba por debajo de la puerta. Casi al unísono, a Steve y al chico les rugió el estómago, y Steve le dedicó al chico una sonrisa cómplice. El chico agachó la cabeza, pero no pudo ocultar la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Llamó a la puerta y esperó. Sí, pase, gritó una voz. Por costumbre, Steve abrió el camino, observando la habitación de un vistazo. Las paredes estaban prácticamente vacías, salvo por las ventanas, un estandarte de un pez espada azul sobre fondo blanco y algunas antorchas apagadas. Dos hombres estaban sentados a la cabecera de una mesa, tras la cual había otra puerta que conducía a otro lugar. La mesa estaba repleta de comida, demasiada para que comieran solos. Uno de ellos tenía la complexión de un hombre que hacía ejercicio y se parecía a Naeris en sus rasgos. Vestía ropa de buena factura, pero de un color ligeramente descolorido. Su mirada pasó por alto por completo al criado mientras observaba a Steve y Naeris con un dejo de disgusto que pasaría desapercibido para el observador casual. Steve no era un observador casual. Su compañero llevaba ropa igual de fina, pero también claramente más nueva. Aún así, le sentaba mal a su manera, su corte diseñado para favorecer a un hombre no tan claramente afectado por la barriga. Solo tenía ojos para Naeris, recorriéndola de arriba a abajo mientras mordía una pierna de pollo. Prima, saludó Barrymon a Naeris. ¿Cómo estás? Bueno, mi capitán, dijo Naeris, haciendo una ligera reverencia. Reinhardt preguntaba por ti, dijo Barrymon, asintiendo a su compañero. Volvió a hablar, señalando con desdén a Steve. En absoluto, dijo Naeris. Se dirigió a Reinhardt, sonriendo con toda la dulzura de una víbora al mencionar el nombre de Steve. Steve frunció el ceño. No le gustaba lo que veía. Aún así, se mordió la lengua. Causar problemas sería una pobre recompensa para Naeris después de lo que había hecho por él. ¿Qué te trae hoy por mi casa? Preguntó Barrymon, sirviendo salsa en su plato. Naeris miró a Steve, y él respondió. Mi escudo, dijo sin rodeos. Es especial para mí. Barrymon y Reinhardt intercambiaron una mirada. No vimos ningún escudo cuando te sacamos del mar, dijo. Ni se ha lavado ninguno, mientras has estado al cuidado de mi prima. Steve se quedó quieto. Eso era mentira. Llevaba el escudo en el brazo cuando llegó a la orilla. Puede que no lo veas como un escudo. Era un círculo, pero roto. Todavía atado a mi brazo, como un escudo, dijo Steve con los ojos entrecerrados. Dices que había un escudo. Yo digo que no. Soy el capitán Barrymon, gobernante de Punta Afilada. ¿Quién eres tú para discutir conmigo, dijo Barrymon, reclinándose en su asiento. Puedes llamarme Capitán América, dijo Steve. Tienes mi escudo. Eres muy grosero, dijo Barrymon, hablarle así a un capitán en su propio castillo. Señaló entre Reinhardt y Naeris. Aquí estaba yo, la buena noticia con mi amigo, y tú. No lo hiciste, lo interrumpió Naeris, luchando por ocultar la consternación y el asco en su rostro. Claro que sí, Naeris, dijo Barrymon, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. La familia de Reinhardt tiene mucho éxito, y tú no puedes seguir adelante sin un esposo. Steve ya había oído suficiente. Última oportunidad, dijo. Barrymon se burló. Sí. Última oportunidad. Golpeó con fuerza la mesa y la puerta se abrió tras ellos. Un hombre de armas entró, sosteniendo una ballesta, cargada y lista para disparar. No sé cómo hacen las cosas en esta América suya, pero aquí damos las gracias a quienes nos salvan la vida y nos devuelven la salud. Le di las gracias a Naeris y le pagaré, dijo Steve. Escudo. Ahora. Barrymon resopló con disgusto, escupiendo un torrente de palabras, demasiado rápido para que Steve lo entendiera. La ballesta se alzó, apuntando directamente a su pecho. Steve avanzó con la rapidez de un superhumano, colocándose frente a Naeris y el criado. El hombre de armas se estremeció ante el rápido movimiento, apretando el gatillo contra su voluntad. Se oyó un sonido metálico y la saeta se soltó. En la oscuridad, por sorpresa, un ataque así podría tener la oportunidad de dar en el blanco.
en una habitación bien iluminada, de frente. Steve atrapó la saeta en el aire antes de que pudiera alcanzarlo, la inspeccionó y la chasqueó con el puño cerrado. Lentamente, buscó su cinturón, se desabrochó el casco y se lo puso. La sala contuvo la respiración mientras lo hacía, observándolo mientras se abrochaba la barboqueja. Miró a Barrymore a los ojos y habló en inglés. Deberías haberme dado mi escudo, Steve, ¿no te dijo? Steve interrumpió a Naeris volteando la mesa, sus más de 90 kilos, antes de contar la comida. Carnes, quesos, salsas y panes salieron volando mientras los dos hombres daban un grito de alarma antes de quedar cubiertos de comida. Los matones eran iguales en todos los mundos, o eso parecía. El único lenguaje que entendían era la violencia. Barrymore apartó la mesa con un gruñido de esfuerzo, pero Steve se abalanzó sobre él, levantándolo por el cuello con un brazo. ¿Dónde está mi escudo? El hombre de armas dejó caer su ballesta y sacó una daga, abalanzándose sobre Steve, solo para que le agarraran y le retorcieran la muñeca. Soltó la hoja con un grito de dolor y fue lanzado hacia atrás, agarrándose el brazo. Escudo, repitió Steve, con un tono tranquilo que no encajaba con el estado de la habitación. Francamente, había tenido peleas de bar en la guerra más emocionantes que esta. Barrymore forcejeó con la presión en su garganta. Reinhardt se levantó de su asiento y corrió hacia la ruina por la que había entrado el hombre de armas, y Steve pateó la silla de Barrymore, o más trono, para bloquearla. Chocó con un fuerte golpe, y el mercader tiró de ella sin resultado. Naeris se quedó paralizada, con la mano sobre la boca, comprendiendo lentamente el horror, mientras el sirviente no aparecía por ninguna parte. «Puedo pagarte», dijo Reinhardt rápidamente, con las palabras atropelladas. «No hay necesidad de más». «Págame con mi escudo», dijo Steve. «No está», dijo Reinhardt. «Ya lo enviaron». «Reinhardt», gruñó Barrymore, todavía luchando contra el agarre de Steve. Steve lo zarandeó como a un perro revoltoso y miró expectante al mercader. «No se parecía a nada que hubiéramos visto, ningún acero lo marcaría», balbuceó Reinhardt. «No es acero valirio, sino algo más. Se lo enviamos al rey como regalo ayer». Steve sintió un nudo en el estómago al descubrirse la verdad. Acababa de recuperar su escudo, y ya se lo habían arrebatado, y cada vez se alejaba más. Respiró hondo. El escudo era solo un escudo, aunque fuera un escudo único, hecho de un metal único, que Howard le había dado y que lo había ayudado a superar innumerables desafíos, y que Tony le había devuelto, y. Respiró hondo. Últimamente, algunas personas no eran muy amables. Reinhardt se tomó mal su silencio, buscando a tientas en su cinturón. «Tengo monedas, por mí, nuestra seguridad, son tuyas». Steve miró a Reinhardt con el ceño fruncido. No podía decir que nadie hubiera intentado sobornarlo así por su seguridad. Al menos, no desde la guerra. Ignorando el monedero que le ofrecía, continuó con sus preguntas. «¿A dónde fue mi escudo?», preguntó Steve. «¿Con quién lo enviaste?». Reinhardt miró a Barrymore. Al parecer, el capitán era quien había dado las órdenes. El hombre sostuvo la mirada de Steve desafiante, levantando la barbilla en desafío, al menos todo lo que pudo mientras lo sujetaba por el cuello. Sin romper el contacto visual, Steve comenzó a apretar. Fue suave, considerando su fuerza, pero Barrymore pronto jadeó con cada respiración. Estrangular a un hombre hasta la muerte por posesión física no era algo que él haría, pero aquí en este nuevo mundo, no había preconcepciones sobre lo que el noble Capitán América haría o no haría, y eso significaba que podía ser un poco más firme en sus preguntas. «Kingsword», dijo Barrymore, ahogando las palabras. «Por Kingsword hasta desembarco del rey». Steve lo aflojó al instante. «Gracias», dijo, antes de darle un cabezazo al hombre y dejarlo caer al suelo. Miró a su alrededor, al desorden de la habitación, y negó con la cabeza. «Deberías haber hecho lo correcto, hijo». El criado se había ido, se había desvanecido en la emoción. Eso probablemente no auguraba nada bueno para esta pequeña charla que se quedaba en la habitación. ¿Qué hacer? Era hora de irse. La puerta principal estaba a un corto paseo, y él y Naeris podrían salir sin problemas, estaba seguro. «Vámonos», dijo Steve, abriendo la marcha. Naeris lo siguió aturdida, con la mirada de quien acaba de ver una bota enorme sobre su futuro, claramente impresa en su rostro. Habían salido de la habitación y bajaban la escalera hacia el patio cuando Steve se detuvo. «Naeris», dijo Steve, sacándola de su oscuro ensoñación.
Siento haberme enfadado así con tu familia, pero, luchó con las palabras, intentando y fracasando en describir su reacción instintiva de plantarse contra matones de todo tipo y la necesidad de mantenerse erguido cuando lo pisoteaban. Una risa hueca escapó de Naeris. Él no es mi familia, no donde importa. Solo intentó casarme con ese cerdo gordo de Reynard por unas monedas. Padre le hizo prometer antes de que, mientras ella se enfurecía murmurando demasiado rápido para que él la entendiera, Steve le puso una mano en el hombro. Si vienes conmigo, te protegeré. Las palabras fueron dramáticas, más adecuadas para una declaración de amor exagerada en el teatro que para la escalera en la que estaban, pero las decía en serio. Me sanaste. Me enseñaste a hablar. No me dejaste. No te dejaré atrás, Steve Rogers, dijo Naeris, sacudiendo la cabeza, su actitud hacía que parecieran un solo nombre en lugar de dos. Eres un hombre excepcional. ¿Hay otros como tú en tu América? Los pensamientos de Steve se dirigieron a Bucky, a Tony y a Thor, a una veintena de otros que se mantuvieron firmes frente al titán cuando llegó el momento. Muchos. Algún día los volveré a ver, volvió sus pensamientos al presente. Pero ahora, debemos abandonar el castillo. Naeris asintió con seriedad, desterrando por ahora el temor por su futuro. Hay una puerta lateral por la que podemos escabullirnos. Podemos pasar por las habitaciones de los sirvientes, o por las habitaciones de los soldados, los barracones. Ambas deberían estar vacías. Steve sonrió con suficiencia, encogiendo los hombros. Estaba pensando que tomaríamos la puerta principal. Había 5 hombres en el patio esperándolos, distribuidos libremente alrededor de la salida. 3 llevaban espadas y escudos, mientras que 2 sostenían lanzas. Garrett, el guardia de mayor edad que los había recibido, seguía en lo alto de la puerta, con una ballesta en la mano. Steve salió a su encuentro sin miedo ni vacilación, y los hombres más cercanos retrocedieron. Hubo una pausa mientras observaban al gigante y su extraña vestimenta, claramente una armadura, pero de un tipo que nunca antes habían visto. «Ríndete, Steve Rogers, y libera a Lady Butters», gritó Garrett. «No soy su prisionero, Garrett», gritó Naeris. Steve la miró. «Te estaba dando una salida», dijo en voz baja. «No es justo», dijo ella, negando con la cabeza. Garrett escupió contra la pared, con una mueca en el rostro. «Te esperan las mazmorras, Rogers, y si vienes sin hacer ruido, evitarás la cuerda». Levantó su ballesta. «Amigos, cosas más grandes de las que has intentado», dijo Steve. Dio un paso adelante, alejándose de Naeris. Estaba desarmado, solo contra 6 hombres, y completamente seguro. «Llévenselo», gritó Garrett, disparando. Steve atrapó el virote y se abalanzó hacia adelante, levantando la bota para alcanzar al guardia más cercano con el escudo. El hombre salió despedido hacia atrás como un muñeco de trapo, derribando a uno de los lanceros al caer. Steve ya se giraba hacia el siguiente, interceptando un golpe de espada con el brazo y asestándole un codazo en la mandíbula. El hombre se desplomó, con los ojos en blanco. Los primeros signos de miedo se reflejaban en los rostros de los 2 que seguían de pie, y Garrett los maldecía mientras preparaba su ballesta para otro disparo. Steve le quitó el escudo al hombre caído y lo sopesó antes de lanzarlo. Voló terriblemente, sin la precisión de su propio escudo, pero le dio a Garrett en el estómago y lo derribó. Su ballesta se desprendió de la pared al caer, jadeando. El lancero derribado se puso de pie y comenzó a amenazar a Steve con su compañero, ambos intentando mantener la distancia entre ellos y el hombre que los lanzaba como niños. Steve hizo una finta para uno, luego para el otro, antes de lanzar la saeta que había atrapado al último espadachín. El hombre se estremeció al atravesar su escudo, y Steve se abalanzó sobre él, agarrándolo por completo y lanzándolo contra el lancero al que ya había derribado una vez. Se giró hacia el último hombre en pie. Tenía los ojos abiertos como un caballo asustado, y su lanza la sostenía con los nudillos blancos. ¿De verdad quieres hacer esto?, preguntó Steve. El hombre negó con la cabeza. «Quizás deberías ayudar a tus amigos», dijo Steve, asintiendo con la cabeza hacia los guardias que gemían y estaban inconscientes. El hombre no pudo soltar la lanza lo suficientemente rápido. «¿Estás vivo, Garrett?», gritó al hombre mayor. «Que te jodan, Rogers», gimió. «Maldita sea la naturaleza». Steve sonrió ante la respuesta. No le bombeaba bien la sangre, pero el pequeño trozo había sido justo lo que le había recetado el médico después de estar en cama tanto tiempo. ¿Quieres ir a verlo?, le preguntó a Naeris. Naeris lo miraba boquiabierta, pero cerró la boca con un chasquido. «Sí».
Lo haré. No tardes, dijo Steve. Tenemos que irnos. Naeris salió corriendo hacia las escaleras que la llevarían a lo alto del muro, y Steve aprovechó la oportunidad para echar un vistazo. Estaban en el patio de un hombre que le había robado algo importante, y según los cálculos de Steve, eso exigía una requisición y una recompensa creativas. Francamente, le recordaba la guerra y su época con los comandos. Había varios establos, pero solo uno estaba ocupado, aunque creyó ver una silla de montar y arreos. Probablemente también podría encontrar algún tipo de arma, y tal vez algo para Naeris. Tendría que moverse rápido, ella ya estaba agachada sobre Garrett, inquieta. El caballo era imprescindible. Él podría trotar por el desierto durante semanas, pero Naeris no. La experiencia de la guerra le vino muy bien, mientras repasaba los movimientos, casi recordados, de ensillarlo, rascándole detrás de las orejas. Era de un color gris moteado, y a su ojo inexperto le parecía fuerte y sano. También llevó unas cuantas bolsas de avena, suficiente para alimentar al caballo durante 1 o 2 semanas si se le dejaba pastar bien. Al terminar de ensillar el caballo, un martillo que descansaba en un rincón del establo le llamó la atención. Parecía haber sido usado para partir rocas, con una cabeza ancha y un mango de roble. Steve lo cogió y lo sostuvo con facilidad en una mano, inspeccionándolo. Serviría para disuadir a quienes pensaran que los viajeros desarmados eran presa fácil. Consideró por un momento llevar una lanza, al menos para Naeris, pero descartó la idea. Las astas eran pesadas e inadecuadas para alguien de su complexión delgada. Naeris regresó con una sonrisa triste. Garrett dijo que a los hombres que se llevaron tu escudo se les dijo que se pusieran a salvo rápido, para que pudiéramos atraparlos antes de desembarco del rey. Steve miró a Garrett y vio que el hombre se había apoyado en el parapeto y lo miraba con enojo. Le hizo un gesto de agradecimiento y recibió un gesto grosero por sus molestias. ¿Necesitamos algo más antes de irnos?, preguntó Steve. Una cosa. Solo necesito pasar por mi casa, dijo Naeris. Salieron a caballo por las puertas principales del castillo, con el último guardia de pie observándolos con nerviosismo, y atravesaron la aldea. Recibieron miradas y murmullos como antes, pero no parecía que se hubiera corrido la voz desde el castillo sobre sus acciones allí. Steve frunció el ceño al pensar en algo. Maldición. ¿Qué pasa?, preguntó Naeris, preocupado. Le dije a Corbin que construiría su muralla, dijo Steve. Puedo pagarle, ya que nos vamos del pueblo, dijo Naeris. El ceño de Steve se frunció aún más. Te lo pagaré. Te creo, dijo ella. No creo que seas pobre por mucho tiempo, Capitán América. Llegaron a su cabaña. Espera aquí. Naeris desapareció dentro de su casa durante varios minutos mientras Steve esperaba afuera, saludando a los transeúntes y vecinos curiosos con una sonrisa educada. Cuando Naeris salió, ya no vestía su elegante vestido azul, sino uno más práctico, y llevaba una pequeña caja fuerte con ella, guardándola rápidamente entre la avena en las alforjas del caballo. Nunca he salido de punta afilada antes, dijo, su tono casi inquisitivo. Me pregunto qué hay ahí fuera. Muchas cosas, dijo Steve, alzándola para subirla al caballo. Ella dio un pequeño grito de sorpresa cuando él la levantó y sentó su silla de lado en el caballo, pero se acomodó rápidamente. Vamos a averiguarlo, dijo con una sonrisa. Quizás se encontrara en un mundo nuevo y extraño, arrancado de nuevo de todo lo familiar sin previo aviso, separado de sus camaradas y sin apoyo, pero se sentía optimista. Era hora de ver qué le deparaba Poniente. Naeris respondió a su sonrisa con una sonrisa propia, y partieron, dejando tras de sí a un señor furioso, sembrando problemas y las semillas de una leyenda. Bueno, hasta aquí el capítulo, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.